Hola chicos, esta es la continuación del video de ciclo cardíaco. No lo pude subir todo junto porque el video es demasiado grande, pero aquí arriba les voy a dejar de todas maneras el enlace de la parte 1 y bueno, les dejo con la segunda parte. Recordamos eso. Entonces empezamos acá arriba. La presión aórtica. La presión aórtica va a empezar en más o menos 80-90 milímetros de mercurio. Y vemos que es una línea casi horizontal, no hay mucho cambio en la aorta, ya que en estos momentos todavía la aorta no está funcionando. O sea, en estos momentos más o menos es en que la sangre de la aorta está yendo hacia los otros órganos, entonces empieza a bajar la presión levemente, pero no es tan resaltante en nuestra fase de llenado rápido, porque en sí aquí está actuando la aurícula y ventrículo, ¿no? Entonces la aorta está tranquila ahí. Vemos aquí la línea de la presión auricular, que es la negrita punteada. La presión ventricular empieza planita. ¿Por qué? Porque en el llenado rápido la aurícula está tranquila, no está contrallenada, entonces está planita, más o menos en 0,5 milímetros de mercurio, y luego empieza a aumentar la presión. ¿Por qué? Porque aquí, perdón, eso todavía, aquí cuando empieza a aumentar la presión más o menos a 10, es cuando la aurícula comienza a contraerse. ¿Ok? O sea, en esta columnita estamos viendo prácticamente las dos. ¿Sí? Más o menos desde donde empiezan las curvas empieza lo que es la contracción. Entonces, por eso empieza a subir la presión de la aurícula, porque ya empieza a contraerse. En el ventrículo primero empieza bajito y después empieza ya a llenarse el ventrículo, ¿no? ¿Por qué? Porque el ventrículo pues se está llenando en la fase de llenado rápido, en las dos se está llenando, acá termina de llenarse. Entonces más o menos ya cuando termina de llenarse es cuando ya está por aquí, ¿no? Por aquí. Entonces aumenta la presión un poco del ventrículo porque también está llenándose. Y cuando se llena también aumenta la presión. Entonces eso quiere decir esa línea. Abajo, el volumen. El volumen del ventrículo primero está bajito y después, como se está llenando, obviamente el volumen de la sangre empieza a aumentar hasta más o menos 130, ¿no? 130 mililitros. Llegó a su tope, ¿no? Terminó de llenarse acá con lo último que faltaba. Se contrajo el aurículo y botó toda la sangre que le quedaba. Entonces terminó de llenarse el ventrículo y llegó a su tope de 130 mililitros. En el electrocardiograma. En el electrocardiograma vemos que se dibuja la onda P, que quiere decir la despolarización auricular, que, como ustedes ven, antecede a la contracción auricular, ¿no? Porque la despolarización auricular es la contracción auricular, pero se da antes. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el electrocardiograma las ondas anteceden a los sucesos. O sea que primero es, o sea, el trazo del electrocardiograma te va a avisar lo que va a pasar. O sea, no va de la mano con el suceso, sino antecede al suceso. Entonces, aquí inicia la onda P, que quiere decir eso, que la aurícula se va a contraer. La onda P es la contracción auricular. Entonces, eso no quiere decir que la aurícula se va a contraer y aquí lo vemos que la aurícula se contrajo. También vemos que está iniciando el complejo QRS, está iniciando recién, no termina. ¿Por qué? Porque eso nos está avisando que el ventrículo se va a contraer. ¿Okay? Eso se va a contraer aquí recién. Y bueno, en el fonocardiograma no hay nada aún. Siguiente. Después del llenado rápido, se contrajo la aurícula. ¿Qué sigue? Ya, se llenó el ventrículo. Se llenó el ventrículo y ahora deben cerrarse las válvulas para que la sangre no vuelva hacia la aurícula, ¿no? Entonces, ¿cómo está la presión aórtica? La presión aórtica sigue igual, todavía no va sangre a la aorta, así que no pasa nada. Miren la presión del ventrículo, que es la rojita. Ha subido, se ha disparado hasta 80. Casi de 0 a 80. ¿Por qué? Porque el ventrículo se terminó de llenar, está completamente lleno el ventrículo, entonces eso quiere decir que la presión aumenta, ¿no? Se terminó de llenar y el ventrículo aumenta. Aquí vemos que la aurícula hace una pequeña onda
hay una pequeña onda que esta onda se va a relacionar con la contracción del ventrículo. ¿Ok? Esta es la famosa onda C, que va a estar dibujada aquí más adelante, pero ya les adelanto, esa es la onda C ventricular, que se relaciona con la contracción de los ventrículos. ¿Ok? Y el volumen del ventrículo va a continuar igual. ¿Por qué? Porque estamos en la contracción isovolumétrica, perdón, eso es importante. Estamos en la contracción isovolumétrica, en la fase de contracción. Aquí esta contracción isovolumétrica es este delgadito que estamos describiendo ahorita. Entonces, isovolumétrica quiere decir igual volumen, volumen igual, no se modifica, pero la aurícula se está contrayendo para ya vencer a las válvulas semilunares y pasar a la aorta, ¿no? Pero aún todavía no pasa eso. En el electrocardiograma vemos que ya se terminó de dibujar el complejo QRS. ¿Por qué? Porque ya se está contrayendo la aurícula. Esto quiere decir contracción auricular, ya se está contrayendo. Y en el fonocardiograma vemos que aparece el primer ruido cardíaco, que se relaciona con el cierre de la válvula auriculoventricular. ¿Ok? Aquí el cierre de la válvula auriculoventricular se da y se da el primer ruido cardíaco. Ese es el primer ruido cardíaco. Después de la contracción isovolumétrica se contrajeron los ventrículos, pero no botaron sangre aún. Sigue la fase de eyección, ¿no? Esta es la fase de eyección donde ya los ventrículos tienen la fuerza suficiente como para vencer a las válvulas y va a pasar la sangre hacia la aorta. Entonces, si la sangre va a pasar a la aorta, mira cómo sube aquí la línea de la presión aórtica, que es la negrita punteada. Se eleva hasta 120 milímetros de mercurio. Aumenta por completo. Aumenta la presión de la aorta porque ya la aorta se está llenando de sangre, y también aumenta la presión ventricular. ¿Por qué? Porque los ventrículos se están contrayendo para botar toda esa sangre hacia la aorta. Se están contrayendo. ¿Qué pasa con los ventrículos? Los ventrículos están relajados, así que permanecen tranquilos, no pasa nada. Está la línea plana y el volumen del ventrículo empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque la sangre está yéndose hacia la aorta, ¿no? Entonces el volumen del ventrículo disminuye hasta 50 mililitros. En el electrocardiograma vemos que empieza a aparecer la onda T, que quiere decir relajación. O sea, esto no quiere decir que el ventrículo se va a relajar. Se va a relajar. Aquí todavía se está contrayendo, pero como les dije, esto antecede a lo que va a pasar. Entonces, el ventrículo se va a relajar ya. Y en el fonocardiograma todavía no hay nada. Entonces, una vez que los ventrículos ya han llevado toda la sangre hacia la aorta, que toca que se cierren las válvulas semilunares para que no haya un reflujo, y se va a relajar el ventrículo. Se van a relajar los ventrículos, entonces se da la etapa de relajación isovolumétrica. Aquí está cortado, pero esta es la fase de relajación isovolumétrica. Entonces, ¿qué pasó en el gráfico? La presión de la aorta está disminuyendo. ¿Por qué? Porque esa sangre ya está pasando hacia los órganos, ¿no? Se está distribuyendo a todo el cuerpo. La presión del ventrículo sigue disminuyendo hasta llegar a su base, hasta llegar a cero, donde empezó. En las aurículas también no pasa mucho. Las aurículas hoy están relajadas, no están haciendo ahorita nada las aurículas. Bueno, aquí, como vemos, ya está aumentando la linecita un poquito, ¿no? Está aumentando. ¿Por qué? Porque, claro, ya hemos llegado al final del ciclo cardíaco. Ya la aorta ya eliminó ya está llevando, toda la sangre hacia las arterias de todo el cuerpo, hacia los órganos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Que las aurículas empiecen a llenarse otra vez. Entonces, por eso es que la onda de presión de la aurícula está subiendo poco a poco, porque las aurículas ya se están llenando otra vez para comenzar nuevamente el ciclo. El volumen del ventrículo es igual porque es isovolumétrica. En el electrocardiograma
se terminó de dibujar la onda T, que es de relajación, porque ya estamos en relajación, y en el fonocardiograma se da el segundo ruido cardíaco, que ese se va a relacionar con el cierre de las válvulas semilunares. Bien, entonces después de esto comienza nuevamente el ciclo. Comienza con el llenado rápido. Que les dije que el llenado rápido es el flujo de entrada rápido y la diástasis. Estos dos pertenecen al llenado rápido. Entonces, ¿es el llenado rápido de quién? Del ventrículo, ¿no? Entonces, acá, como vemos, se da la apertura de la válvula auriculoventricular. ¿Por qué? Porque aquí vimos la aurícula se llenó. Miren, aquí se terminó de llenar, ¿eh? Se terminó de llenar en más o menos 5 a 15 mililitros de mercurio de presión. Y entonces acá se abre la válvula auriculoventricular para que esa sangre vaya hacia las aurículas, perdón, hacia los ventrículos. Pero recuerden que en el llenado rápido las aurículas están relajadas y los ventrículos también, así que la presión no aumenta, por ende la presión está plana porque ellos están relajados. Miren, aurículas relajadas, ventrículos relajados. Entonces esto permanece plano. En el volumen se abrieron las válvulas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ventrículo se está llenando. Estamos en el llenado rápido. Entonces aumenta el volumen del ventrículo. Aumenta. En el fonocardiograma no pasa nada. Perdón, en el electrocardiograma ya ese se está terminando, es el intervalo de un segmento a otro. Entonces aquí nuevamente está empezando a dibujarse la onda P. ¿Por qué? Porque nos está avisando que en cualquier momento, bueno, que en el siguiente segmento ya las aurículas se van a contraer. Y en el fonocardiograma no pasa nada. Se da el tercer ruido cardíaco, que es patológico, que no se da, solamente se da en patologías. Y bueno, acá ya esta es la sístole auricular o la contracción auricular, ¿no? Entonces aumenta la presión de la aurícula, aumenta la presión del ventrículo, aumenta la presión de la aurícula porque se contrae y aumenta la presión del ventrículo porque se está llenando, aumenta el volumen ventricular porque se está llenando. Se termina la onda P, que antecedía a la contracción auricular, y está empezando el QRS, que está antecediendo a la contracción ventricular. Y esto, lo de acá, es exactamente lo mismo que lo de acá. Entonces comienza el ciclo nuevamente. Y bueno, esto es lo que me falta explicarles. La onda A, la onda C y la onda B de la presión auricular. ¿Qué quiere decir? La onda A se va a relacionar con la contracción auricular. ¿Se acuerdan? Mira, aquí se está contrayendo, por eso aumenta la presión. La onda C se va a relacionar con la contracción ventricular, porque esto se da por un ligero flujo retrógrado que se da de la sangre hacia los aurículas. O sea, comienzan a contraerse los ventrículos. ¿Y qué pasa? Entonces inmediatamente las válvulas auriculoventriculares tienen que cerrarse para que no haya ese reflujo, pero ese golpe o esa presión va a hacer que se produzca este aumento de presión en las aurículas y que nos dé la onda C, ¿ok? Y la onda B se va a dar al final de la contracción ventricular, ¿ok? Aquí termina la contracción ventricular. O sea, esta es la de acá, es la fase de la eyección, y esta es la relajación ya. Entonces acá en la fase de la eyección termina la contracción ventricular, y después de esto se da la onda B. ¿Por qué? Porque aquí se está dando también el llenado de la aurícula. Entonces el llenado de la aurícula y la terminación de la contracción ventricular van a hacer que aparezca la onda B de presión auricular. Y bueno, aquí terminamos con el ciclo cardíaco. Espero que les haya servido de mucha ayuda. Y bueno, chicos, nos vemos en el siguiente video de fisiología. Chao y muchos éxitos.